para efectos de polisomnografía, van muy de la mano. Entonces, no voy a hacer la separación en cuanto a electroencefalograma y a polisomnografía. Voy a hablar de manera específica de sueño y voy a hablar de sueño normal. Entonces, comparto la ponencia, Marco. Sí, por favor. Ahí ya la están viendo. No, aún no No, aparece todavía. aquí. No. Sigue sin observarse, ¿verdad? No, no se ve. Me dice aquí que no estoy habilitado, Marco. ¿No me podrás habilitar tú? A ver, inténtalo ahí. Ahí está. Ahora sí ahí se ve, ¿verdad? Sí, correcto. Ya nada más amplía tu pantalla y listo. Ok. ¿Ahí ya la ven todos o está cortada la pantalla? Está correcta. Perfecto. Bueno, entonces, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Pedro Monreal y soy técnico en electrodiagnóstico o en neurofisiología clínica y medicina del sueño, también conocida como medicina del dormir. Vamos a comenzar con una introducción y yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que el sueño sea importante para el desarrollo eh, metabólico y fisiológico y cognitivo del ser humano? Casi estoy seguro que están todos contestando, pues que sí es muy importante. Pues déjenme decirles que cuando nosotros no tenemos un sueño reparador o un sueño de calidad, generalmente los datos clínicos conductuales que vamos a estar presentando solo por no tener un sueño, solo por no llegar a una etapa de sueño reparadora, van a ser los siguientes. Principalmente datos de irritabilidad, agresividad, déficit de la atención, problemas en la conducta, en el aprendizaje, atraso en el desarrollo, sin no dejar de mencionar los datos de angustia, ansiedad, nerviosismo y desesperación, solamente por no tener un sueño reparador. Entonces, vean qué importante es que nosotros tengamos un sueño de calidad, que no nos estemos desvelando por, por cuestiones de tipo eh, lúdicas, hablando de teléfono celular, películas, videos. Entonces, por eso es que pongo de manera textual esta introducción que saqué de un libro del doctor Alejandro Jiménez Genchi, que es un somnólogo del Instituto Nacional de Psiquiatría, y es un libro que él editó, que él diseñó, que él realizó, y se llama Guía Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del Sueño. Entonces, aquí vamos a leer la introducción y dice que actualmente la salud y la calidad de vida no podrían concebirse sin tener en cuenta el sueño.
que ocupa una parte significativa del tiempo de nuestra vida y condiciona las actividades diurnas, sin olvidar las consecuencias físicas y psicológicas que implica un mal sueño crónico. El dormir no es solo una desconexión de la conciencia, ya que nuestro cerebro sigue activo, por lo que debemos darle más importancia y considerar este fenómeno como uno de los tres pilares fundamentales de nuestra salud. Estamos hablando de una adecuada nutrición, ejercicio físico y un sueño reparador. Entonces, aquí estamos resumiendo básicamente lo que les comentaba al inicio de la plática. Es sabido que todos los seres vivos presentan cambios de conducta entre actividad e inactividad. Sin embargo, solamente algunas especies, en su mayoría mamíferos, han sido estudiadas para hablar del sueño en sus distintas etapas, así como su importancia para la vida. El tiempo total de sueño varía entre las distintas especies según sus necesidades biológicas. Y encontramos que en la mayoría de las especies se encuentran características fisiológicas particulares donde vemos actividad en vigilia y ritmos en reposo en el sueño. Y esto no es otra cosa más que la filogenia del sueño. Esta imagen está generada con la intención de que nosotros veamos la importancia y desde el origen, desde dónde viene el análisis del sueño. Por eso es que también vamos a darle un punto muy importante al ciclo vigilia-sueño. El ciclo vigilia-sueño modula la fisiología de los distintos sistemas, principalmente el procesamiento de la información sensorial, la organización de sueños, las funciones cardiovasculares y respiratorias, las funciones endocrinas, el control de la temperatura corporal, la homeostasis y el metabolismo energético, todo lo cual cambia en función del momento del ciclo. Las acciones responsables de la generación y mantenimiento de este ciclo se realizan a través de cambios en las redes neuronales involucradas y los correspondientes neurotransmisores que actúan en diversos centros neuronales particulares. Mucho se ha especulado sobre las posibles acciones del sueño, pero poco se sabe con certeza de este. Este estado es imprescindible para la vida, que ocupa en promedio una tercera parte de esta. Esto quiere decir que 3/4 de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. El ciclo vigilia-sueño en el humano está muy correlacionado con la luz-oscuridad y tiene una duración en promedio de 24, bueno, no en promedio, tiene una duración de 24 horas, que lo conocemos como el ciclo circadiano. Y en promedio de sueño, un adulto en sueño normal debe de estar durmiendo entre 7 y 9 horas diarias. Este promedio de 7 a 9 horas diarias se va a dividir en tres estadios, en tres etapas: el sueño ligero, el sueño de ondas lentas y en el sueño MOR. En el sueño ligero, nosotros vamos a encontrar la fase N1 y la N2. En el sueño de ondas lentas es igual a la fase N3 y el sueño MOR o REM, que también ahora la nueva clasificación del sueño nos indica que también la podemos encontrar en alguna literatura, la fase de sueño MOR o REM, como sueño R. Entonces vamos a hablar del sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño en general puede ser conceptualizado de acuerdo con Michael Gouvet como la disminución natural, periódica y reversible de la percepción del medio externo, con la conservación de cierto grado de reactividad al medio y de las funciones autónomas. Esto es, en esta definición, este autor nos dice que nosotros podemos revertir el sueño de manera fisiológica, de manera natural, a diferencia de la inducción al coma, por ejemplo. Cuando nos inducen al coma, pues ahí no hay manera, nosotros estamos completamente inconscientes, pero no quiere decir que cuando nosotros estamos durmiendo no estemos inconscientes, pero hay una parte autónoma que está muy, muy alerta, como podría ser el corazón, la respiración. Por eso es que la mayoría de los seres humanos dormimos todas las noches y al terminar el día, en un estado diferente al de la vigilia, tenemos un reloj
interno que es conocido como un reloj biológico, que es el que nos va a mantener alerta, es el que nos va a permitir que nosotros vayamos identificando si estamos en la oscuridad o estamos en el día, si tenemos frío, calor, tenemos sueño o no tenemos sueño, ¿de acuerdo? Y entonces, para poder identificar la actividad electroencefalográfica, tenemos que hay 4 bandas de frecuencia, que es el ritmo lento delta, teta, alfa y el beta. Cada uno de ellos se caracteriza por ciertas frecuencias para poderlos identificar. Entonces, dentro de las bandas delta, estamos observando que tiene una frecuencia de 0.5 a 3.5 ciclos por segundo y va a tener un voltaje en microvoltios mayor a 15. El estadio en el que se presenta principalmente lo vamos a ver en sueño lento. Este ritmo delta en adultos lo vamos a estar viendo principalmente en sueño lento, pero en los niños menores a 6 meses nosotros lo vamos a estar viendo como el ritmo basal. Pero ahorita vamos a enfocarnos específicamente el sueño a los adultos. Dentro de las bandas teta, estamos teniendo una frecuencia de 4 a 7 Hz y un voltaje de 65 a 75 microvolts, y ese lo vamos a observar principalmente en un sueño ligero. La actividad alfa la vamos a ver en una frecuencia de 8 a 13 hercios, con un voltaje de 20 a 60 microvolts, y la vamos a estar observando en una vigilia relajada. Esta vigilia relajada, ritmo alfa, principalmente lo vamos a estar observando hacia las áreas posteriores. El ritmo beta es una frecuencia mayor a 13 Hz y en algunos autores lo van dividiendo el ritmo beta en beta 1, beta 2, beta 3, y acuérdense que nosotros podemos estar observando ritmos beta hasta 70 Hz, por eso es que las bandas de frecuencia se deben de estar colocando el filtro de bajas en 1 y el filtro en altas en 70, aunque nos permiten que nosotros lo coloquemos en el filtro de altas en 35 y en 70, ¿sí? En 35 o 70. Y este ritmo beta principalmente lo vamos a estar viendo en una vigilia atenta. Esto es, cuando nosotros estamos alertas, este ritmo es el que se va a estar generando. Alertas me refiero hasta para cuando estamos en peligro, el ritmo beta se hace más evidente para poder ayudarnos a tomar una decisión correcta. Cada banda de frecuencia tiene una localización topográfica específica. Como ya les comentaba, el ritmo alfa principalmente hacia las áreas posteriores, de manera predominante hacia las áreas occipitales, pero también las podemos ver hacia áreas parietales o temporales posteriores. Y el ritmo beta principalmente en condiciones normales, en las áreas frontales o en las áreas anteriores. Teta y delta principalmente en los sueños. Bueno, vamos a entrar entonces ahora sí a esta parte tan interesante que es la polisomnografía. La forma de examinar de manera más objetiva el sueño es a través de una polisomnografía. Es un estudio especializado, es un estudio que no causa ningún dolor, no es invasivo. Generalmente se debe de realizar en un monitoreo nocturno durante un periodo de 7 a 8 horas como mínimo. La palabra mínimo la vamos a retirar porque generalmente les decía que en promedio un adulto puede estar durmiendo entre 6, 7 hasta 9 horas, entonces con 8 horas que tengamos de registro nocturno, con eso es suficiente. El estudio de polisomnografía es la técnica esencial para la formulación del diagnóstico y tratamiento de los trastornos del dormir. Es un procedimiento complejo que debe de ser ejecutado por personal calificado. Aquí les muestro algunos ejemplos de estudios polisomnográficos, de equipos polisomnográficos digitales. Algunos ya cuentan con la cámara para hacer videopolisomnografía. Es muy importante también identificar para cuando se hace monitoreo de epilepsia, sacudidas, movimientos o hasta los mismos movimientos periódicos de las piernas.
Esta cámara nos ayuda para poder diferenciar esta actividad que estamos observando en el trazado polisomnográfico de actividades epileptógenas. Antes de iniciar un registro, nosotros debemos de estar conscientes que vamos a filtrar la actividad. Si nuestro equipo es exclusivamente polisomnográfico, cabe la posibilidad que no tengamos que estar moviendo los filtros de las bandas para poder obtener la actividad fisiológica que deseemos registrar. Pero si es un equipo que combina electroencefalografía, en algunos momentos tendríamos que estar moviendo los filtros. El filtro pasabajas, el filtro pasaltas. Acuérdense que el filtro pasabajas debe de estar colocado en 1, el filtro pasaltas en 35, el filtro de altas frecuencias y el filtro de bajas frecuencias. La sensibilidad también la vamos a estar modificando en relación a la actividad que nosotros necesitemos registrar. Y la velocidad del registro, generalmente ya en los equipos digitales tenemos que estar haciendo una división en promedio de 30 o 60, que en equipos analógicos se bajaba la velocidad a 15 milímetros por segundo o hasta 10 milímetros por segundo para poder realizar un estudio de 8 horas con un paquete de 1000 hojas. La mayoría de ustedes creo que ya no conoció esos equipos analógicos, pero en algún momento hubo equipos analógicos para hacer estudios de sueño. Y entonces aquí vamos a ver que hay un ancho de banda que nosotros debemos de estar colocando según lo que nosotros necesitemos registrar. Entonces, el electroencefalograma debe de estar colocado el filtro de bajas frecuencias en 1, el filtro de altas frecuencias en 35 o en 70, como les comentaba hace un ratito. Este ancho de banda está generado en relación a la ingeniería que tiene el equipo que yo manejo. En este caso es un equipo GRASS digital, y estos anchos de banda para mí me funcionan, pero cabe la posibilidad que exista alguna variable en los anchos de banda. Entonces aquí lo importante es que también nosotros conozcamos la respuesta fisiológica que necesitamos encontrar para poder poner el filtro de bajas o de altas frecuencias. Pero en promedio va a estar oscilando en esas frecuencias los filtros. El tono muscular, que era un tema que ayer nos generaba duda, en realidad nosotros lo colocamos como EMG, que sí confunde con la parte electromiográfica, pero en realidad es tono muscular. Frecuencia cardíaca, el tono muscular está en 3, el filtro de bajas, el filtro de altas frecuencias en 35, y el tono muscular obtenido a través de la mandíbula es esta frecuencia, pero también oscila muy cercana a esas frecuencias el de las piernas. Entonces, si ustedes ven el tibial anterior izquierdo y el derecho, también pueden estar colocándolos más o menos en esa frecuencia. La frecuencia cardíaca, en realidad esta frecuencia es un registro muy grandote, estamos hablando del orden de los milivolts, a diferencia de la actividad electroencefalográfica, que estamos hablando del orden de los microvoltios. La frecuencia cardíaca es muy grandota, entonces esa la vamos a obtener muy fácil, con una banda de frecuencia 10 y una alta frecuencia en 70. Los movimientos oculares con 3 y altas frecuencias en 15, frecuencia respiratoria en 0.3 y en 35. Este 2 se fue de más, en 35. La frecuencia respiratoria nasal, la frecuencia, el flujo torácico y abdominal también van más o menos en ese mismo orden, entre el 0.3 y 35. Y el ronquido está en filtro de bajas en 1 y altas frecuencias en 35. Este es un montaje de electroencefalografía. Aquí tenemos divididas las derivaciones y la actividad que vamos a estar registrando. Este montaje no es exclusivo de alguna asociación en particular, pero es un montaje que nos permite identificar
la integración de los diferentes estados del dormir, la vigilia, la fase N1, la N2, la N3. Por eso es que se coloca este tipo de derivaciones en cuanto a la actividad electroencefalográfica. Si nosotros hacemos un poquito de memoria y queremos identificar, por ejemplo, usos del sueño, generalmente los vamos a estar viendo los usos del sueño en áreas frontales o en áreas centrales, en C3, F3, o en algunos casos hasta las áreas posteriores, dependiendo de la edad del paciente. Por eso es que también los usos del sueño se pueden estar conociendo como sigma central, porque lo vamos a estar viendo sobre estas regiones, sobre las regiones parietales centrales. Por eso es que se coloca este tipo de montaje. También podemos colocar toda la serie completa. Si tenemos tiempo para colocar la serie completa, yo les aconsejo que la coloquemos toda la serie. No es por cuestión de tiempo, ni no quiero utilizar esa palabra para que no se malinterprete, pero no por flojera solamente coloquemos 3 o 4 electrodos. Si tenemos la posibilidad y nuestro equipo es digital y nos permite colocar hasta 35 canales, pues vamos a utilizar y colocar todos los electrodos. Más vale que nos sobre y no que nos falte. Hemos encontrado muchas ocasiones en la clínica del sueño pacientes que en teoría van por una situación de tipo trastorno del sueño y en realidad es un problema epiléptico. O al revés, al paciente lo están tratando como un paciente epiléptico, pero en realidad lo que está presentando son apneas y está dejando de respirar. Y al momento de respirar se sacude y se mueve. Y entonces, pues como los familiares ven esas sacudidas, entonces piensan que son datos epilépticos. Esto es más recurrente en niños, ¿eh? En los adultos, el mismo adulto ya identifica, pero en los niños no es tan fácil que de manera clínica demos por alto una sacudida o un movimiento. Este es el montaje. Si se fijan en el número de canal en esta imagen, ya llevamos 10 canales. Hasta acá abajo ya tenemos el canal número 10. Y vean cómo en el canal, para los registros polisomnográficos, ya vamos hasta el canal número 20. Y si ponemos otros 5 o 6 canales de electroencefalografía, pues seguro vamos a incrementar, pero nuestros equipos digitales tienen esa posibilidad. Entonces aquí vemos ojo izquierdo, ojo derecho, en el canto exterior externo del ojo. Como ya bien nos comentaban ayer, tiene que estar ligeramente arriba uno y el otro ligeramente hacia abajo para poder colocar los movimientos oculares. El mentón que va en el tono muscular, en la región mentoniana, pierna izquierda, pierna derecha, tibial anterior izquierdo y derecho, que finalmente no es otra cosa más que el tono muscular. El flujo nasal, que es la frecuencia respiratoria, lo colocamos en los orificios nasales con el termistor que ya nos comentaban ayer también. La banda del tórax, el esfuerzo abdominal, el ronquido, en el orificio del manubrio, que ya también nos explicaban en dónde, y la saturación del oxígeno, que va en el dedo índice. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar observando dentro de las etapas del sueño? Bueno, pues vamos a estar dentro de un estudio polisomnográfico, y dentro del estudio polisomnográfico es indispensable registrar vigilia. Todo estudio polisomnográfico debe de iniciar estando el paciente despierto, porque es importante que registremos la transición de vigilia a sueño para poder captar la fase N1 y poder entonces calificar un estudio completo. Entonces, la actividad electroencefalográfica en vigilia, vamos a estar viendo ritmos beta, principalmente en las áreas anteriores o en las áreas frontales, y el paciente va a estar atento, va a estar consciente, va a estar muy alerta con esta actividad beta. Vamos a estar viendo un ritmo alfa, que es una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo, y se observa predominantemente en las regiones occipitales. Vamos a estar viendo, aquí solamente meto electroculograma y electromiograma, porque son los que en vigilia pueden estarse observando, tanto en vigilia como en sueño pueden estarse observando con mayor facilidad, pero en un ratito más les enseñaré un trazado. Entonces, en vigilia el electrooculograma
que son los movimientos oculares. Vamos a estar observándolos conjugados e irregulares. Van a estar siendo de aparición brusca y de pico máximo. La actividad miográfica es un tono muscular que lo vamos a estar viendo presente, va a estar normal y va a estar siendo alto. Entonces aquí estamos viendo un registro en vigilia, y si ustedes observan, en la nomenclatura que tenemos aquí, estamos colocando todos los electrodos, desde FP1, todas las áreas, todo el área izquierda hasta el área occipital, el FP2 hasta el área occipital. Los únicos electrodos que no colocamos aquí, según el sistema 1020, sería el T1 y el T2, que esos en este momento no son tan útiles. Entonces aquí vemos arriba los movimientos oculares, ojo izquierdo y ojo derecho, la actividad muscular, el mentón, frecuencia cardíaca, la pierna izquierda, pierna derecha, frecuencia respiratoria, el abdomen, el pecho y el ronquido. Entonces aquí vemos un registro normal en vigilia, un estudio polisomnográfico en vigilia. Y vamos a pasar a la fase N1 del sueño. Esta fase se conoce como una fase transicional. Electroencefalográficamente, la fase N1 del sueño se caracteriza por presentar la fase N1 se caracteriza por presentar desincronización del ritmo de base, incremento de ritmos teta, presencia de ondas agudas del vértex, y es una fase transicional para efectos de polisomnografía, porque esta fase dura muy poquito y es de bajo voltaje y tiene ondas predominantemente teta de 4 a 7 Hz. Los movimientos oculares van a ser lentos y la actividad miográfica va a ser variable, pero a menudo más baja que en la vigilia. Entonces, aquí voy a ver la fase N1 del sueño y vemos aquí principalmente la desincronización de la actividad de base y vemos algunos esbozos de ondas agudas del vértex. Movimientos oculares no, son lentos, la actividad muscular está muy parecida a la vigilia, frecuencia cardíaca generalmente no se va a estar modificando, la frecuencia respiratoria sí se ve un poquito más profunda, pero eso no significa necesariamente que sea alguna patología. Puede verse más profunda o no la frecuencia respiratoria y los movimientos toraco-abdominal sin problema. Ronquido, pues aquí no se observa todavía. La fase N2. En la fase N2 ocupa el 50% en promedio del tiempo total de sueño. Principalmente vamos a estar viendo ondas teta intercaladas con complejos K y usos del sueño. Los usos del sueño, para que puedan ser identificados como tal, deben de tener una frecuencia entre 12 y 14 Hz. Y principalmente se observa en regiones frontales, centrales y occipitales. Los movimientos oculares siguen siendo lentos. La actividad miográfica va a ser variable, pero a menudo más baja que en la vigilia. Entonces aquí estamos viendo, vean cómo en la fase N1, aquí lo regresé rápido para que vean la actividad miográfica en la N1 y lo avanzo rápido como se observa ya en la N2. Vean aquí cómo empieza a decrementar el tono muscular. Okay. En la fase N3, en esta fase N3 en promedio es de un 20 a un 25% del tiempo total de sueño. Principalmente vamos a estar viendo ondas lentas delta, predominantemente se observa en regiones centrales y frontales, con una amplitud mayor de 75 microvoltios y puede o no presentarse usos del sueño. La actividad electromiográfica es una amplitud variable, pero a menudo más baja que en la N2 y a veces tan baja como en la etapa de sueño MOR. Entonces, aquí vemos ya cómo se empieza a inhibir el tono muscular, la actividad lenta delta, que es la característica de la fase N3. Vean la frecuencia respiratoria, cómo se empieza a modificar. Y aquí ya empezamos a ver algunos esbozos de ronquido.
hasta la fase N3. Aquí no tenemos el sensor de la posición, pero cabe la posibilidad que si le hubiéramos colocado el sensor de posición, identificaríamos si el paciente está en qué posición y probablemente este ronquido sea solamente por posición, no porque necesariamente tenga alguna obstrucción. Y la frecuencia cardíaca está siendo un poquito más rápida. Probablemente esté siendo generada por el ronquido. La fase de sueño REM, MOR o la fase R, ocupa del 20 al 25% del tiempo total de sueño y predominantemente vamos a estar viendo ritmos lentos ritmos lentos teta, perdón, de 4 a 7 Hz, ondas alfa dentro de la fase de sueño REM. Por eso es que muchas ocasiones decimos que cuando el paciente está en la fase de sueño MOR, parece ser o semeja como si el paciente estuviera despierto, porque estamos viendo algunos esbozos de ritmos alfa, pero este ritmo alfa debe de tener en promedio uno o dos ciclos más lentos que en la vigilia, el alfa de vigilia. El electrooculograma se presentan movimientos oculares rápidos, ahí ya van a ser presentes los movimientos oculares rápidos, va a haber una atonía muscular y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria van a ser irregulares. Entonces aquí ya estamos viendo algunos movimientos oculares rápidos. La actividad electroencefalográfica semeja como si estuviera el paciente despierto. Aquí no se ve tan irregular la frecuencia cardíaca. No hay movimientos en las piernas, la atonía muscular. Aquí vemos cómo hay una contaminación por pulso cardíaco. ¿Ya vieron cómo está en la misma aparición que la frecuencia cardíaca? Entonces aquí está inhibido el tono muscular, pero esto que ustedes alcanzan a observar aquí es por contaminación de frecuencia cardíaca. Generalmente a la mayoría de los pacientes que les hacemos estudio de sueño son pacientes que traen sobrepeso y eso ayuda en gran medida para que se observe contaminación por frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria, aquí la estamos viendo de la nasal, la frecuencia respiratoria nasal presente, el abdomen y el pecho están siendo irregulares y eso es a cierto punto normal en esta etapa de sueño en la fase R. El técnico, el personal técnico en electroencefalografía y medicina del dormir debe de estar calificado para poder identificar patrones normales de acuerdo a la edad, patrones de acuerdo al estado de conciencia, como la vigilia, el sueño, el estado comatoso, grafoelementos anormales, organización de los grafoelementos, patrones específicos y condiciones desencadenantes. Por eso es que el personal técnico es muy importante para asegurar la validez de un registro polisomnográfico. Es fundamental contar con personal técnico especializado capaz de asegurar una buena colocación de los electrodos, el reconocimiento, así como evitar artefactos que puedan oscurecer la interpretación del registro, así como la habilidad para obtener un trazo técnicamente aceptable para su interpretación. Esto lo vamos adquiriendo con el tiempo, con la Pedro, ¿sigues conectado? registro electroencefalográfico en relación a lo que un registro polisomnográfico, en relación a lo que alcanzamos a observar en este momento. Ustedes me van a ayudar a identificar
Ok. Entonces, aquí, para esto yo sí les pediría que me ayuden, que participen y que alguien me describa este trazado. ¿Cómo lo ven? ¿Qué observan aquí en esta primera página? ¿Quién dice yo? Con confianza, ¿eh? Finalmente, el que se expone aprende. Eso es seguro. Entonces, no se preocupen. Nos vamos a equivocar, pues para eso estamos ahorita en este momento, ¿eh? A ver, Jordi, ya levanté la mano. Se ve, bueno, el electroencefalograma, se ve que es un paciente que todavía está en vigilia por el movimiento, bueno, en FP2 se ve todavía movimiento ocular, en tono muscular se ve todavía que hay respuesta, en ronquidos pues aún no hay presencia. En las piernas, sí, bueno, no estoy seguro si bueno, las de hasta abajo, donde antes del Déjenme les EKG. aclaro. Ah, Déjenme les aclaro entonces. Este es el E1, pero en realidad aquí lo pusimos como 29 y el E2. Este es el ojo izquierdo y el ojo derecho. El M es mastoides. derecho y M1 mastoides izquierdo, ¿no? Mastoides derecho y mastoides izquierdo. Ah, ok. Este es ojo izquierdo, ojo derecho, frecuencia cardíaca. El 40 es la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Ok, y pues todavía en movimientos oculares aún hay persistencia. No sé si hay de piernas, no, ¿verdad? En movimiento No, de no hay piernas. piernas, aquí no hay piernas. Y Este es un niño de 4 años de edad y vean qué bonito está organizada su actividad de base, ¿no? Su ritmo de base, su ritmo alfa. Si nosotros quisiéramos contar aquí el ritmo de base en este software, lo habilitamos a 10 por pantalla y entonces aquí nosotros podríamos estar contando aproximadamente cuántas ondas nos mandaría. Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.5 y es un ritmo bien establecido, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias, Jordi. ¿Alguien más que quiera participar? No todos, uno nada más. A ver, ahí, ¿qué alcanzan a observar? Hace un ratito en la imagen que nos identificaba Jordi, veíamos un ritmo de base muy bien establecido. Entonces, no se hagan... estamos avanzando apenas el trazado, entonces de tal manera que si hace unas 4 o 5 épocas el paciente estaba en vigilia y ahorita lo estamos avanzando, entonces cabe la posibilidad que ahorita el paciente esté en la fase N1, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere identificarme ahí la fase N1? Yo, Pedro, A ver, Alan. de sincronización de la actividad funcional, Ajá. ya se puso más lento el ritmo de base y ya hay por ahí incipientes ondas agudas de vértigo. Perfecto. El tono muscular, ¿cómo lo observas? ¿Qué canal identifica el tono muscular? Sigue muy similar al estado de la vigilia, ¿verdad? El tono muscular. Efectivamente, tampoco no hay ronquido. Seguimos viendo movimientos oculares lentos, ¿verdad? Aquí, mira. Seguimos viendo movimientos oculares lentos. La frecuencia cardíaca está regular, la frecuencia respiratoria regular y su saturación de oxígeno pues, está aceptable, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces ahí identificamos la fase N1 y voy a estar avanzando el trazado.
Cuando ustedes vean la fase N2 del sueño, me dicen y le paramos. Ahí, ¿qué les parecen estas ondas que vemos N2 aquí? son usos de sueño. Usos del sueño, ¿verdad? Aquí están los trenes rápidos de usos del sueño. Complejos K, los complejos K generalmente son ondas bifásicas y en algunas ocasiones no se observan tan claras, pero casi siempre van muy cercanas al uso del sueño. Es más, en algún tiempo se decía que era un complejo K, era la unión de una onda aguda del vértex y un uso del sueño, pero no, o sea, realmente no es así. Es un complejo K, que es una onda, y uso de sueño, que son complejos distintos. Ok, entonces aquí vámonos a la fase N3. ¿Quién me quiere decir si ya estamos en la N3 o todavía no? Ya se identificó, ya se identificó más el trazado, El trazado electroencefalográfico, ¿verdad? Perfecto. Y seguimos pero viendo, todavía hay presencia de tono muscular. exacto. Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos al inicio de la fase N3. Aunque estamos viendo actividad lenta delta, seguimos viendo tono muscular. Voy a avanzar rápido para que veamos la N3 más profunda. Ahí ya me pasé. Vean ahí cómo se observa, qué bonito se ve ahí el decremento del tono muscular. ¿Ya vieron ahí cómo lo inhibe completamente el tono muscular? Y entonces ahí estamos, seguimos en la fase N3. Ahora, con la fase N1, la N2 y la N3 se dice que es la preparación para poder llegar a la fase más importante del sueño, que es la fase de sueño MOR, que es la fase reparadora. Insisto, si nosotros no llegamos a esa etapa de sueño MOR en un tiempo establecido, el cerebro no se capacita, el cerebro no está listo, el cerebro no se alimenta, el cerebro no está en condiciones de poder realizar todas las actividades que debemos de hacer día con día. Y por eso cabe la posibilidad que nosotros estemos presentando algunos problemas cognitivos. Y ayer también hacían la observación de que si era una correlación trastorno de sueño con patologías cardiológicas. Sí condiciona el trastorno de sueño, principalmente con problemas respiratorios que tengan esa correlación, problemas respiratorios corazón, para presentar algún problema cardiológico, pero no es contundentemente el que esté generando que una persona tenga una cardiopatía. ¿Sí? O sea, si el paciente tiene una cardiopatía congénita de hace muchos años, no está generada propiamente por un trastorno del sueño, pero en algún momento sí puede generar problemas cardiológicos hasta presentar algún infarto solo por trastornos del sueño. Vean aquí cómo se observa un ligero sonido. No lo podríamos considerar como un sonido ahí de ronquido muy sutil. Esto que ustedes observan aquí, esto que ven aquí, se conoce como fugas mioclónicas. Esto es una fuga mioclónica, pero no es propiamente una descarga paroxística de tipo mioclónica. Esto es normal en el sueño si se presenta bajo estas características. Aquí vemos un movimiento, el paciente se cambia de posición y fíjense que en algunas ocasiones ocurre algo muy curioso. Generalmente cuando hay un movimiento o un cambio de posición, es porque probablemente, y escuchen la palabra, probablemente vengan los sueños, los movimientos oculares rápidos. Ahí lo estoy avanzando un poquito más rápido para poderlo identificar.
Esos que se miran eh, ahí en las regiones centrales pueden considerarse ondas en dientes de sierra. Estos que dices aquí, perdón, no identifique quién habla, pero Carlos estos, Acevedo, buenas noches. ¿qué tal, Carlos? Sí, estos pueden ser considerados como dientes de sierra y vean cómo está de manera generalizada, que algunas ocasiones se llegan a confundir con usos del sueño. ¿Sí? Ahí están. Aquí ya vemos algunos movimientos oculares rápidos. Ya ven qué bonitos se observan. A diferencia de la actividad electroencefalográfica que veíamos en la N3, ¿se acuerdan que veíamos ondas de alta amplitud? Unas ondas muy grandotas. Aquí ya no son tan grandotas. Es más, hasta hay como una organización de gradiente anteroposterior de menor a mayor amplitud en las áreas frontales y hacia las áreas occipitales. Y aquí vemos otros movimientos oculares. Movimientos oculares. Movimientos oculares. Movimientos oculares. Ahora, ¿cuál es el tiempo promedio? Aquí vemos otra vez movimientos oculares, en el que un paciente, un ser humano debe de presentar ese primer ciclo del sueño. En promedio se debe de presentar el primer ciclo de sueño, estamos hablando de la fase N1, N2, N3, y para poder alcanzar la fase de sueño MOD, en los primeros 90 minutos después de haber iniciado el sueño. En condiciones normales, condiciones normales me refiero durmiéndome a mi hora habitual. A partir de que yo me acuesto, y que empiezo a entrar a sueño, 90 minutos después, yo debo de presentar el primer ciclo de sueño, más o menos aproximadamente 10 minutos. Si yo no entro a esta etapa de sueño en ese tiempo y lo presento a lo mejor en 2 horas o en 2 horas y media o en 3 horas, ya no es normal. Ahí ya empezaríamos a entrar en ciertas patologías, que eso ya lo vamos a estar viendo más adelante en la clasificación del sueño y las patologías en el sueño. Pero sí es importante que sepamos que el tiempo que debemos de nosotros, el tiempo que nosotros debemos alcanzar el primer ciclo, deben de ser 90 minutos. Si estamos calculando que durante todo el ciclo yo voy a dormir en promedio entre 6, 7, 8 horas o hasta 9 horas, entonces yo tengo que presentar en promedio 4, 5, 6 ciclos de sueño y nosotros empezamos a sumarle. ¿De acuerdo? Igual parece que el niño está roncando, ¿no? O bueno, el sensor detecta ronquido. Sí, detecta el ronquido, pero fíjate que aquí yo creo que es más una contaminación, porque si te fijas está muy periódica. ¿Sí ya viste? Está muy periódica y probablemente ahí se ha de haber movido el paciente. Algunas ocasiones hasta solamente con ponerse la manita en el micrófono, con eso nos llegan a contaminar para frecuencia cardíaca. Sí, pero no, realmente no es ronquido, este es un artefacto. Sí. Y aquí ya me voy casi al final del registro. Este estudio lo concluimos a las 6 de la mañana y empezamos a las 6 de la mañana y empezamos el estudio a las 9 de la noche. 20:53. Y vean la fecha que lo tomamos, el 5 de mayo. 5 de mayo, aquí abajito está. 5 de mayo, a las 9 de la noche empezamos y lo concluimos a las 6 de la mañana. Entonces, en promedio, si nosotros calculamos que es 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas de registro, 9 horas de registro. ¿Sale? ¿Hay alguna recomendación con la hora para iniciar el estudio?
Sí, fíjate que hay algunos lugares en donde le preguntan al paciente normalmente a qué hora se duermen. Lo ideal no es permitirle al paciente que se duerma a la hora que normalmente se duerme, porque generalmente van por un problema de sueño. Y si nosotros le preguntamos, ¿a qué hora te duermes normalmente? Pues me duermo a las 3 de la mañana. No, pues a esa hora no vamos a empezar el registro. Nosotros normalmente debemos de empezar en promedio tipo 9, 10 de la noche el estudio, no más allá, aún siendo niño, para que nos alcance el tiempo y nosotros podamos concluir el estudio. Lo que sí es importante tomar en consideración es la hora a la que el paciente se despierta. Normalmente en promedio el paciente está despertándose por ahí de las 6, 7 de la mañana. Muy pocos son adultos que dicen, no, pues yo me despierto a las 9, 10 de la mañana. Entonces, ese es el tiempo ideal, iniciar el registro a partir de las 9, 10 de la noche. Sí es importante citar al paciente a la clínica por ahí de las 8 de la noche para que ellos empiecen a habituarse, que les tengamos que explicar todo lo que le tenemos que explicar al paciente. Si previamente ya le dimos el cuestionario de sueño, pues que lo llenen en su casa, si se lo dimos con anticipación, si no se lo dimos con anticipación, ahí en la clínica pueden llenar el cuestionario. Es un cuestionario muy fastidioso, son más de 100 preguntas. Nosotros, algo muy importante que se me olvidaba, nosotros como técnicos en medicina del dormir, a diferencia del electroencefalograma, nosotros en la medicina del sueño tomamos decisiones y damos tratamiento. ¿A qué me refiero con el damos tratamiento? Si nosotros identificamos que un paciente tiene broncopatía o está presentando apneas, ya sea apnea obstructiva o apnea central, principalmente las obstructivas, en algún momento de la noche tenemos que colocarle un CPAP y le tenemos que explicar al paciente. Miren, por ahí de las 2, 3 de la mañana le voy a colocar un CPAP, es esta mascarilla, le van a estar mandando una presión de aire continua, y dependiendo de la necesidad que yo identifique en el registro, es como yo le voy a estar colocando la presión de aire o presión de oxígeno o el oxígeno que se tenga que estar enviando. Esto se conoce como titulación de CPAP. Y eso nosotros lo tenemos que estar haciendo, de tal manera que llega un momento en donde nosotros identificamos si el paciente es roncópata, cómo inhibe el ronquido, hasta cómo inhibe las apneas, solamente por estarle colocando el tratamiento con CPAP. O hasta si es un paciente con una patología como el SAOS, por ejemplo, tenemos que colocarle no un CPAP, a lo mejor tendríamos que ponerle un BiPAP. Y la diferencia entre uno y otro es que el CPAP envía una presión de aire positiva y el BiPAP lo que hace es que envía el aire y saca, envía y saca, y tiene esa posibilidad. En relación a este tipo de aparatitos, la última clase que tenemos programada es justamente de la clínica de CPAP. Entonces, cualquier duda que podamos tener, ahorita yo solamente se los menciono como anécdota, pero va a llegar un momento en donde tengamos que ya, en relación a las pláticas, hablar de manera clara y contundente de qué presión es la que debemos estar mandando. Si yo le envío presión de aire positiva de más al paciente, ¿qué es lo que puede suceder con la actividad cortical? El CPAP le salva la vida a los pacientes. Hace un ratito les decía que generalmente en algunos padecimientos respiratorios severos hemos registrado, bueno, en mi experiencia, yo he alcanzado a registrar hasta 1 minuto de ausencia de respiración y vemos cómo empieza a latir el corazón intentando compensar o empieza a latir más despacito, intentando economizar oxígeno para el cerebro. Entonces, en ese tipo de pacientes ahí es en donde nosotros tenemos que tomar decisiones y hasta ganas dan de ir a despertar al paciente porque no está respirando. Bueno, pues creo que por lo pronto sería todo, a menos que tengamos alguna duda, algún comentario. Tal vez quería preguntarle ahí algo que leí en las preguntas, Sí. sobre el uso de medicamentos en los pacientes. Por ejemplo,
La mayoría de pacientes que llegan, pues ya llegan medicados con algunos medicamentos hipnóticos como el prazolam. Con ellos es recomendable dejar que sigan con su medicación o en algunos casos incluso a algunos se los pueden medicar. No, bueno, nosotros en cuanto al tratamiento médico psiquiátrico de manera específica, ese no hay que modificárselos, hay que dejárselos. Aunque sea un inductor del sueño, ese también se lo debe de tomar. Pensando en que el paciente está presentando algún problema de trastorno del sueño, por eso es que se lo está tomando, y aún así nos va a dar información importante. Nosotros no le vamos a dar ningún medicamento al paciente que no esté prescrito por el médico tratante para inducir el sueño. ¿Sí, Carlos? Muchas gracias. Y una última pregunta. En su experiencia en los ciclos del sueño, ¿usted ve del sueño REM pasar a N1 o es más frecuente de REM a N2? Sí, En la arquitectura. En la arquitectura es más frecuente pasar a la N2. No significa, es más frecuente pasar a la N2, pero no significa que no pasemos a la N1. Algunas ocasiones vamos a estar viendo un esbozo muy sutil de la N1 y de manera inmediata llegar a la fase N2. Pero en un promedio muy alto, nos vamos a ir hacia la N2. Muchas gracias. De manera fisiológica, fíjese que sucede algo muy curioso en las mujeres, porque también hay diferencia entre el sueño hombre, sueño mujer, que ahorita yo no quise abarcarlo pues porque el tiempo no nos va a dar. Pero fíjese que cuando el paciente la mujer está en la edad de lactancia, en la época de la lactancia, el sueño o el cerebro es tan benévolo que si mamá se despierta para darle de comer al bebé, le da de comer, se regresa a dormir y vuelve a estar en la fase de sueño en la que se despertó. En algunos estudios se alcanza a identificar esta posibilidad. Por eso es que la mamá casi nunca, eso es una falacia, casi nunca está cansada teniendo un bebé, ¿no? Digo, es una falacia, pero fisiológicamente o polisomnográficamente se identifica que ese tipo de mujeres se despiertan, le dan de comer al bebé, lo atienden, le cambian el pañalito, lo arropan, se vuelven a acostar y regresan a la etapa de sueño en la que se despertaron. Ok. Bueno, entonces, veo aquí, sí. Oye, tengo una duda. Mencionabas sobre un cuestionario que se debe dar. Te lo debe de brindar la clínica, tú lo haces. Si la clínica no te lo proporciona, de igual forma se hace el estudio, el cuestionario nos ayuda a nosotros como técnicos Sí, no sé. Sí, el cuestionario nosotros lo debemos de elaborar. Dentro de los manuales que marca la Academia y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y la Academia Americana del Sueño, ellos ya tienen cuestionarios establecidos que por ahí en algún momento se los compartiré para que lo tengan. Y ese cuestionario nos ayuda o le ayuda al clínico, perdón, le ayuda al somnólogo para poder tomar decisiones en la interpretación del estudio. Y ahí hago como un entrecomillado, porque la polisomnografía es tan clara que nos desnuda, de tal manera que lo que nosotros vemos en un registro de sueño, eso es lo real y no va a haber tanta modificación con el cuestionario de sueño. Pero sí es importante, pues, porque vamos a identificar características en las que tú estás tomando para poder dormir, y entonces el somnólogo hacer recomendaciones de higiene de sueño si él identifica que hay algo que tú estás haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, me duermo con la televisión encendida y no le pongo para que se apague en cierto tiempo. O me pongo a hacer ejercicio a las 10 de la noche y quiero dormirme a las 10:30, no, pues va a ser imposible porque estás muy, muy activo, ¿no? Entonces, el somnólogo identifica a través de este cuestionario
qué rutinas son las que tú estás teniendo, y en base a esos, y con base a eso se toman decisiones para poderte orientar o hasta dar algún tratamiento medicamentoso si así lo sugiere el somnólogo. Muchas gracias, Pedrito. Sí, Andrew, gracias. No sé si, ¿cómo diferenciar la fase de sueño mortónico o fásico? Ok. No sé si ya quedó respondida esta pregunta, por ejemplo, de cómo diferenciar visualmente en la pantalla el sueño de la vigilia. Sí alcanzamos a observar la diferencia que se observaba en el trazado, o todavía tienen dudas ahí. Ok. Bueno, el uso de la melatonina, no interfiere en los registros, pero en el registro polisomnográfico. Pero yo les aconsejo que no le demos ningún medicamento al paciente, porque en algún momento de la noche se va a dormir. Y eso también, acuérdense que ayer les hacía yo la observación, que cuando se hace el análisis del estudio polisomnográfico, se califica cuánto tiempo el paciente está despierto, cuánto tiempo tardó para llegar a la fase N1, cuánto tiempo tardó en la N1, cuánto tiempo tardó para llegar a la N2, cuánto tiempo tardó en la N2, en la N3, cuánto tiempo tardó para llegar a la fase de sueño MOR. Entonces, generalmente lo ideal es que sea un sueño fisiológico, que no sea un sueño inducido. Entonces, para estudio de polisomnográfico no es conveniente que le demos algún medicamento al paciente para que se duerma. Aunque no duerma nada, pacientes con insomnio crónico. Acuérdense que el insomnio digo, aquí ya voy a hablar de diagnósticos, pero el insomnio no se diagnostica con estudio polisomnográfico. El insomnio se diagnostica con datos clínicos. Pero si el paciente tiene insomnio crónico y no duerme en promedio, bueno, según ellos no duermen, porque cuando llegan a la clínica generalmente siempre se duermen. Ellos identifican que no duermen, pero porque están teniendo un sueño muy superficial, un sueño muy ligero. No pasan a un sueño reparador, como sería la fase N3, finales de la N3, o hasta llegar a la fase de sueño MOR. Por eso es que ellos identifican que no están descansando, porque no llegan a un sueño reparador. El estudio polisomnográfico puede ser de manera diurna. Sí se puede hacer, pero en casos muy específicos y en casos específicos como latencias múltiples del sueño, y en niños en registros cortos, me refiero a corto de sueño. Un estudio polisomnográfico de aproximadamente 2 o 3 horas con deprivación del sueño. Y se puede hacer un estudio polisomnográfico diurno solamente de estas características. Pero acuérdense que en una de las diapositivas que les puse es el registro prolongado nocturno. Entonces, ahí ya no sería polisomnografía, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos hacer, pero con ciertas características. ¿En qué momento? Ahí ya voy a hablar otra vez de patologías. ¿En qué momento nosotros hacemos latencias múltiples del sueño? Las latencias múltiples del sueño son, yo hago un estudio polisomnográfico durante toda la noche, a las 6 de la mañana despierto al paciente, o se despierta, le permito que haga sus actividades sin desconectar al paciente, 40 minutos después lo dejo dormir, registro 20 minutos, lo despierto, 40 minutos otra vez, lo vuelvo a despertar, que haga otras actividades, que lea, que vaya al baño, que desayune, que coma. Esto es para poder identificar la narcolepsia. Entonces, ahí sí continuamos con el registro prolongado, el registro diurno, para ese tipo de características. Y se conoce como latencias múltiples del sueño.
y ahí tiene que tener ciertas características para entrar al sueño MOR, si entra, si no entra, y tomar decisiones. Si el paciente presenta el sueño MOR en tres periodos, pues ya se da por positiva la latencia, y bueno, pero eso ya se los comentarán más adelante. Y les repito, en niños se hace el estudio corto de sueño para identificar principalmente datos de inmadurez en una parte del cerebro, que es el tallo cerebral. Si hay datos de inmadurez en el tallo cerebral, se identifica con la polisomnografía corta o el estudio poligráfico corto, y ese se hace durante el día sin ningún problema. Al identificar que ese paciente tiene inmadurez, el médico tratante le da tratamiento, inmadurez en el tallo cerebral, le da tratamiento, y eso le ayuda para que pueda tener un mejor rendimiento académico, conductual, etc. Ok. No le entiendo aquí a Rosa Mariel. Ok, ya. El dióxido de carbono expirado transcutáneo para diagnóstico, no le entiendo ahí, Narciso, discúlpame. Para ventilar en estos casos, ¿cómo realizar o ventilar al paciente con hipoventilación sin dióxido transcutáneo? Mira, ahí no lo sé, Narciso. No sé en esta pregunta que tú me haces de hipoventilación con dióxido de carbono transcutáneo, no sé. En pacientes con traqueostomía, no he tenido tampoco la experiencia en hacer polisomnografía en pacientes con traqueostomía, pero de manera específica, ¿cuál sería ahí la duda, Narciso? ¿No, Narciso? Bueno. Ok. Ok. Sí, ahí yo creo que tendríamos que utilizar la cánula, Narciso, porque el termistor se coloca principalmente en los orificios nasales, y si su ventilación está generada por otra vía, pues hay que colocar una cánula. Ok. Bueno, pues entonces, por lo pronto yo creo que sería todo. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, Sí. pues gracias. No, de Yo me nada, Narciso, refería, gracias a ustedes. sí, yo me refería prácticamente a los pacientes que se van a ventilar, y ya ve que antes pues no había transcutáneo y se usaba la cánula, se usaba el de CO2 expirado. Ya cuando se iba a ventilar se ponía debajo de la mascarilla y más o menos se daba una idea. Pero Sí, ahora exacto. con el advenimiento del transcutáneo, pues casi es mandatorio, pero en cuanto a los costos, pues está como creo que 300,000 pesos el transcutáneo, ¿no? Entonces No, en esas situaciones a lo que me refería, cómo ventilar a un paciente que ya diagnosticaste que tiene SAOS, obesidad e hipoventilación, y pues guiándonos con otros parámetros, la saturación de oxígeno, el patrón ventilatorio, sí. no sé, que creo que eso es lo que se hacía antes, ¿no? Sí, y todavía lo seguimos utilizando, pero en la plática que ustedes van a tener el día
la semana entrante, no recuerdo. Ahí va a ser una plática muy interesante para que retomemos esta pregunta, Narciso. Porque, sí, ok, porque sí. ahí vamos a hablar entonces de manera, les comentaba, de manera específica ya de patologías y padecimientos y de cosas más con lo que nosotros nos vamos a estar encontrando en el día a día, ¿no? Okay. Pero esto nos fortalece y nos enriquece y eso está muy bien, Narciso. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, pues entonces creo que sería todo por lo pronto, Marco. No sé si quieres hacerles alguna mención o algún Sí, comentario. sí, claro. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la plática. Creo que fue bastante completa y muy certera para estos estudios. Y bueno, a todos los que están aquí conectados, les voy a enviar en este momento por el chat de la página Zoom un link para que contesten más bien es como registrar su asistencia a la plática. Este link se les va a estar dando en cada sesión para que registremos su asistencia. Espero que les haya gustado la plática y bueno, ya les dejé el link para que registren. Mañana nos vemos con el siguiente tema. El siguiente tema mañana es clasificación de los trastornos del dormir, que los va a dar el jefe de la Clínica de Sueño y de Neumología del Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente, el doctor Daniel Hernández Gordillo. Créanme que va a ser una plática muy interesante. Les pido que por favor traten de conectarse lo más temprano posible para que podamos iniciar de manera puntual, como tratamos de hacerlo el día de hoy, tratar de evitar los contratiempos que tuvimos el día de ayer, ¿va? Muchas gracias a todos por conectarse y por estar en el curso. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.